Vamos a estudiar el libro de Éxodo, el segundo libro de la palabra de Dios. Fue escrito por Moisés y me apareció otro lado. Fue escrito por Moisés. En la palabra, en Lucas capítulo 24 versículo 44 dice así: y les dijo: estas son las palabras que os he hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto confirma que el libro de Éxodo, Jesús rectifica esta escritura, que este libro es la palabra de Dios, más que ser un libro más de la palabra de Dios, sino que más que ser un libro histórico, tiene una enseñanza tremenda espiritualmente. Trae una enseñanza que nos enseña a nosotros sobre la vida pasada, lo que pasó el pueblo de Israel, pero otra vez es una lección para cada uno espiritualmente del amor, del perdón y de la misericordia de Dios con su pueblo. Ahí está la primera pregunta ahorita. ¿Qué significa Éxodo? Éxodo significa salida, refiriéndose a la libertad de los israelitas en Egipto. Este libro habla sobre la cautividad que tuvo un pueblo de Israel. Este pueblo estuvo cautivo aproximadamente 400 años. Esto no solamente cuenta la historia de un pueblo que estuvo cautivo, sino que también paralelamente nos enseña de que Dios libertó al pueblo de Israel, pero asimismo Dios nos enseña que Dios nos liberta espiritualmente a cada uno de nosotros, que Él es nuestro libertador, que Él nos dio una salida en este tiempo y en este mundo. Hay una liberación espiritual, así como Dios libertó a Israel en la esclavitud de Egipto. Realmente el libertador, su pueblo de pecado, por la muerte a través de Cristo Jesús, nos liberta de la muerte del pecado, de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El ser humano, cuando pecó, fue cautivo por su pecado. El pecado es muerte. El ser humano necesitaba un libertador, porque por su propia cuenta no puede ser libre. Nadie se puede decir: yo puedo libertarme, yo soy una buena persona, yo merezco el cielo. Nadie aquí en la tierra, nadie. Solamente a través de Cristo Jesús, solamente el plan divino de salvación de Dios para el ser humano. Y Éxodo es la liberación de un pueblo, pero Éxodo también nos enseña la liberación que Dios tiene para toda la humanidad a través de esta lección, que Dios tiene una salida. Hay una salida, y está en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. El Éxodo es un libro de redención, perdón. Porque es importante el libro de Éxodo es la redención a través de la sangre y el poder de Dios. ¿Qué es redención? Y ahí estamos en la segunda pregunta, es ¿por qué es importante Éxodo? Es porque Éxodo muestra la redención por la sangre y el poder de Dios. Ahora, ¿qué es redención? Redención es comprar de nuevo. Se aplica el pago para obtener la liberación de un esclavo o un cautivo, o bien para devolver o adquirir algo. Redención
Es el precio que realmente Cristo pagó por nosotros. Redención es lo que Él pagó en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Si antes estábamos presos, cautivos del pecado, a través del poder de la sangre de Cristo, a través de su sacrificio, Él nos redimió a cada uno de nosotros. Quizás no somos las personas perfectas, quizás cometemos errores, pero tenemos un Salvador, uno que dio su sangre, nos redimió, pagó el precio por ti, porque tú vales mucho para Dios. Tu vida, tu familia, tus hijos son importantes para Dios. Por eso Él nos redimió. Por eso Él pagó todo. Imagínate que Cristo, sentado en su trono de gloria, dejó su gloria allá en el cielo, dejó que los ángeles lo dejaran de alabar, se vino aquí a la tierra a ser humillado como hombre y vino aquí a morir en una cruz del Calvario, pagando el precio por ti, porque te ama, porque te revive, porque quería que tú fueras salvo por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis vino y nos enseña acerca de la ruina del ser humano, cuando entró el pecado al ser humano. Pero la redención es un tema central realmente en la Biblia. Desde Génesis, cuando pecó el hombre, ya teníamos una necesidad de que nos redimiera. Hasta toda la Biblia se trata de la redención del hombre. Éxodo presenta una imagen de la obra redentora de Cristo. Cuenta la historia de un pueblo que estaba cautivo, pero en sí nos quería enseñar que la obra de Dios, que la obra de Cristo nos iba a redimir a cada uno de nosotros. La liberación de la esclavitud en Egipto es paralelo a la dirección de la liberación espiritual del ser humano, pero en Cristo Jesús. Todos en Cristo Jesús somos libres a través del poder de su sangre, pero solamente en Cristo Jesús. Ahora quiero hacer una pausa para que tú te juntes con 2, 3 personas o 5, los que estén cerca, como hicimos la vez pasada. Y quiero que mediten y compartan su idea, cómo le ha redimido Dios en tu vida. ¿Cómo ha sido un proceso o cómo ha sido la experiencia de que Dios te ha redimido a ti en tu vida? Tómate unos 5 a 3 minutos, ¿ok? Puedes juntarte con los que están alrededor. Amén. Vamos a continuar. Compartieron cómo le ha redimido Dios en su vida. Amén. Y si todos hemos creído en Cristo Jesús, todos somos salvos, todos somos redimidos. Dios tuvo misericordia. Cuando muchos te acusaban, qué mal persona eres tú. Cuando muchos te señalaban, quizás te decían la oveja negra, Dios con todo su amor y con todo su poder te redimió. Se hizo hijo, te llamó hacia Él para que vivieras eternamente. Y cada día vivimos el milagro de la redención de Dios. Cuando pensamos que si un día partimos aquí en la tierra y por la eternidad vamos a vivir con Jesús, créeme que aquí en la tierra ya estás viviendo por la eternidad con Jesús, porque Jesús te redimió, porque Jesús te limpió, porque aquí en la tierra caminas como hija e hijo de Dios. No eres cualquier persona, no eres un ser humano más. Tú te llamas hijo de Dios por el poder de la sangre. La sangre de Cristo Jesús te limpió de todo pecado. Esa sangre tiene el poder para redimirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar. Este libro tiene una conexión con Génesis. Génesis terminó en Génesis 46, 27 terminó que, ¿se acuerdan que José fue para Egipto y después se ve a Jacob y hubo toda la familia, y después pasaron 70 generaciones y fueron casi a 400 años cuando ellos llegaron a ser esclavos? Cuando llegaron a Egipto no llegaron como esclavos, pero la palabra no especifica exactamente por qué llegaron a ser esclavos.
Pero fueron aproximadamente, cuando salieron de Egipto, eran aproximadamente 600 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. En aquel entonces no contaban las mujeres y los niños, pero realmente las mujeres y los niños era lo que más abunda. Era una cantidad, unos dicen que eran como 2 millones de personas saliendo, ¿okay?, de toda esa esclavitud que los egipcios estaban poniendo al pueblo de Israel. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios realmente es cumplidor de sus promesas. ¿Por qué Dios los sacó de Egipto? Porque Dios había dado una promesa a un hombre llamado Abraham. Una promesa donde le dijo: tu descendencia va a ser como las estrellas. Que era un pacto que él hizo, que de él iba a ser una gran nación. Aunque es la familia, aunque un pueblo estaba cautivo en ese tiempo, pero había una promesa de Dios. Había algo que Dios le había dicho a Abraham, que Dios no lo había olvidado. El pueblo no estaba en una tierra prometida, quizás estaba en esclavitud, pero Dios había dicho algo. Y cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Aunque se mire imposible, aunque fueran años de esclavitud, pero Dios tenía algo dicho sobre este pueblo. Aunque eran solo 600 hombres, aunque eran muchas mujeres y había niños, pero aún con todo eso Dios iba a cumplir su promesa, porque a través de ese pueblo Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Dios no se había olvidado. Otra cosa que nos enseña, que también subraya la fidelidad de Dios en un largo periodo. La fidelidad de Dios, que Dios es fiel. Puede pasar un tiempo y para el pueblo dice que Dios oyó el clamor del pueblo que clamaba que fueran liberados, y Dios nunca los olvidó. Quizás pasó un año clamando ellos, quizás pasaron años, 5, 10 años clamando, pidiéndole a Dios que lo libertara de Egipto, de ser esclavos. Pero llegó el tiempo que Dios es fiel. Puede pasar un largo tiempo, pero Dios cumple y eres fiel a sus promesas. Yo no sé que tú le has orado al Señor y quizás ha pasado un mes, 2 meses, llevas 5 o una década esperando un milagro de Dios. Pero déjame decirte que Dios es fiel. Y que Dios, si te lo prometió, lo va a cumplir, como lo mostró aquí en Éxodo, que oyó el clamor de un pueblo y llegó el tiempo de Dios, llegó el poder de Dios, la misericordia de Dios para libertar a un pueblo cautivo que no tenía armas, no tenía un ejército, pero Dios, el Dios de Israel, el Dios sobrenatural, tenía el poder para libertarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Dios que adoraste. Este es el Dios que veniste aquí en esta noche a buscar su rostro. Un Dios fiel y verdadero. El libro, la estructura de Éxodo. El libro de Éxodo se divide en 3 secciones principales. Cada uno muestra un aspecto clave de la relación de Dios con su pueblo. Y esa es la pregunta 3 que tienes en tu hoja, donde vas a apuntar los capítulos, ¿ok? Habla acerca del Éxodo y va a ser del capítulo 1 al 18. Y después habla la ley. Ese va a ser del capítulo 19 al 24. Y después viene el tabernáculo. Es del capítulo 25 al 40. Amén. Éxodo capítulo 1 al 18, la ley capítulo 19 24 y el tabernáculo capítulo 25 al 40. Vamos a empezar a hablar un poco sobre el Éxodo, los primeros capítulos del 1 al 18. El tema central y el poder de Dios es para libertar a su pueblo. O sea, un libertador, un Dios que liberta. Los Éxodo capítulo 2 al 4 habla sobre el nacimiento de Moisés.
de los 40 años que pasó en el palacio. En todo ese tiempo que Moisés fue separado para ser el instrumento de Dios para libertar a un pueblo que estaba en esclavitud. Él escogió a Moisés, un hombre que quizás era tardo en hablar, no podía hablar, pero un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros en esta noche aquí. Pero Dios usó a ese hombre común y corriente para llevarlo y hacer la voluntad de Dios, a llevarla a la liberación de un pueblo completo del cautiverio. O sea que Dios puede usar un hombre común y corriente para una grande obra. O sea que cada uno de nosotros calificamos para ser usados por Dios para una gran obra. Y en estos tiempos Dios quiere hacer grandes obras para libertar al cautivo, para llevar este evangelio de poder a esta ciudad, para llevar este evangelio de poder a las naciones. Y está contando con cada uno de nosotros que somos comunes y corrientes. Pero Dios puede usar a cada uno como usó a Moisés. Que Moisés dijo: soy tardo de palabras, pero la voluntad de Dios y el propósito de Dios se cumplía en él más de lo que él pensaba de sí mismo. Pero Moisés también representaba el instrumento, la persona que iba a ser dirigida o usada por Dios para la liberación de un pueblo cautivo. Pero también representa a Cristo Jesús como el usado por Dios para redimir a la humanidad. Éxodo capítulo 5, versículo 5 al 11 habla de los 10 mandamientos, de las 10 plagas. Para ser exacto, del 5 al 11 habla de 9 plagas, porque en el capítulo 12 habla de la 10ª plaga. Pero lo curioso es que demuestra la soberanía de Dios para el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto era un pueblo que tenía dioses por donde quiera. Creían todo menos que el Dios verdadero, y que tenía cautivo al pueblo de Israel, que tenía el único Dios verdadero. Hubieron 10 plagas en total, pero ahí, a través de esas plagas, Dios mostró su soberanía, su poder, tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo de Egipto. Para el faraón demostró lo soberano y poderoso que es Dios. Éxodo muestra lo maravilloso, el poder ilimitado de Dios sobre todas las cosas. No quiero mencionar las 10 plagas, voy a mencionar por qué fueron específicamente quizás 2 o 3 plagas ahorita aquí. Para los egipcios, el río Nilo era un dios para ellos. El río Nilo era el dios edificador, el que les daba la vida, en otras palabras. Y en el río Nilo había no solamente ese dios Nilo, sino tenían diferentes dioses ahí en ese río. Creían en un dios que era un hipopótamo, tenían un dios que era un lagarto. O sea, muchos dioses unidos en uno, creyendo la fe de Egipto que él los iba a vivificar. Pero Dios le mandó una plaga, que ese río se volvió de sangre, que los egipcios creían que les daba la vida, sangre se volvió. Tanto así que era el poder de Dios manifestándose, diciendo: todo lo que ustedes creen, el Dios de Israel, el Dios de ellos, era más poderoso que todos sus dioses juntos. Cuando vieron el Nilo, muchos creyeron: mis dioses están muertos, se murieron porque hay sangre en el río. Voy a mencionar otro, el dios Heket. Es la diosa de la fertilización, la diosa de la resurrección, y es adorada como una rana. Para ellos las ranas eran una diosa, la vida, la fertilización. Wow, ellos adoraban a ese Dios. Pero Dios les mandó la plaga de las ranas. Los egipcios no podían matar las ranas.
si un Egipto mataba una rana sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, dice que ellos lo mataban, aunque fuera sin querer queriendo matar una rana, porque era su Dios. Pero Dios le mandó la plaga de las ranas, le llenó sus casas, le llenó todo con las ranas, tanto que apestaban las ranas, mataban las ranas porque estaban cansados de las ranas. Entonces, demostrando Dios, ¿dónde está su diosa de las ranas? ¿Dónde está su diosa que ellos confiaban? Voy a mencionar otro. La diosa Nut era la diosa del cielo, junto con Shu, dios del viento. Fueron incapaces de proteger a los egipcios de la plaga de granizo. Ellos tenían su Dios, pero cuando Dios le mandó la plaga de granizo, no hubo nada que los pudiera librar. O sea que si mencionamos cada plaga, Dios estaba demostrando cuán poderoso era. No había Dios que podía ser algo como Él. No había nadie que podía poner su fe en algo, sino solamente un Dios poderoso. Ese es el Dios poderoso en tu vida. Ese es el Dios que hace cosas diferentes, cosas imposibles las vuelve posibles. No hay nada que se levante contra ti. La gente puede poner la fe en cosas, pero tú estás creyendo en el Dios que hace las maravillas, lo más posible. Derrota al enemigo, derrota todo bajo sus pies, porque es el único Dios verdadero y poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en el Éxodo capítulo 12 habla sobre la Pascua y la 10ª plaga. ¿Cuál fue la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos. Pero ¿por qué fue esa plaga? Porque para el pueblo de Egipto ya se le habían derrotado todos sus dioses. Ya casi no tenían el Dios. Pero para el pueblo de Egipto, Faraón era un Dios. Ellos no lo tenían como rey, lo tenían como Dios, lo adoraban como Dios. Entonces vino la plaga de los primogénitos. ¿Acaso Faraón pudo hacer algo contra su primogénito? ¿Acaso pudo cuidar él a su propio hijo? No, él no pudo hacer nada. Entonces vino la plaga de los primogénitos. Pero a la vez, en el capítulo 12 habla sobre la Pascua, cuando Dios les da instrucciones a ellos. Cuando Dios les dice: maten un cordero, hagan, y la sangre póngalos en los dinteles de la puerta, en los marcos de su puerta, porque cuando pase el espíritu de muerte, la muerte no entrará en esa casa. Y entrará, y empezó, dice que una noche pasó la muerte, y cuando miraba la sangre del cordero en el pueblo de Israel, pasaba de largo. Pero cuando llegaba a la casa de los egipcios, ahí en la casa de Faraón, no había palacio, no había guardias, no había nadie que pudo proteger al primogénito. Todos murieron, solamente los primogénitos del pueblo de Israel. Y entonces desde ese día tenían que celebrar la Pascua. O sea, fue un pago de sangre, pero redimidos de la muerte, redimidos de la muerte fueron a través de la sangre del cordero. Bendito sea el nombre, Señor. Pero esto nos muestra que hay un cordero, hay una Pascua, y es Cristo Jesús en nuestra vida. Él es el Cordero Santo Inmaculado que murió en la cruz del Calvario, que ahora la muerte no nos puede tocar, la muerte espiritual no nos puede tocar, porque somos lavados, marcados por la sangre de Cristo Jesús. Vida, Pablo decía: ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿Dónde está tu sepultura? Oh, porque sabía que ahora está Cristo Jesús, la sangre está en nosotros y caminamos por vida eterna. Quizás un día este cuerpo vamos a partir, pero la vida eterna está en Cristo Jesús por la eternidad. Bendito sea el nombre, Señor. 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa sin levadura,
¿Cómo sois? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Esa es la celebración de la Pascua, para que ellos recordaran el día que Dios los liberó, para que ellos celebraran la Pascua, para que recordaran realmente que hubo un día que fue derramada la sangre, pero que Dios lo liberó al pueblo de Israel. Pero para nosotros Cristo es nuestra Pascua. Para nosotros es el Cordero sacrificado. Para nosotros nos hace limpios, nos hace puros a través del poder de la sangre de Cristo Jesús. Él es nuestra Pascua. Ahora quiero que también tomen unos minutos, 3-4 minutos, para que se reúna nuevamente y que piensen qué significa para ustedes que Cristo es nuestra Pascua. ¿Qué significa para ti que Cristo realmente sea el Cordero que fue sacrificado un día por ti? Comparte con los hermanos que te habías reunido anteriormente. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar. Capítulos 13-14 habla sobre el cruce del Mar Rojo. Realmente un evento extraordinario que muestra el poder del Salvador. Porque después de las plagas, después de la buena noticia de que salía del cautiverio de 400 años, yo me imagino que fue una gran noticia para ellos. Iban alegres, contentos, porque ya habían pagado el cautiverio. ¿Cuántos años trabajando como esclavos? Caminaban, corrían hacia su futuro destino que Dios les había marcado. Cuando de repente lo que se enfrentaron hacia sus ojos, vieron un mar que no había salida, y supieron que el faraón y su ejército venía atrás de ellos para matarlos. Como que el gozo poco les había durado. Qué angustia tuvieron ellos sabiendo que había un mar enfrente que no podían continuar, y atrás venía el faraón con sus ejércitos para matarlos con tanto odio, porque aún sus primogénitos habían muerto. Era una situación difícil, pero aún el poder de Dios no se había limitado. Quizás Dios en tu vida te ha bendecido en una área, y tú caminas y dices: ya está la bendición de Dios en mi vida. Y cuando pasan unos días, pasan unos meses, te das cuenta que los problemas grandes, si antes tenías pocos, ahora se ponen más grandes los problemas. Y dirás: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios, si me sacó esto, por qué me sacó de aquí? ¿Por qué permite que ahora esté viviendo las cosas más difíciles de mi vida? ¿Sabes qué? El tiempo de Dios sigue siendo fiel, y a través de esto muestra a Dios que no tiene límites para cumplir su promesa. Porque había un mar que limitaba un pueblo, pero había un mar que no limitaba la voluntad de Dios para ese pueblo. A pesar que el enemigo venía tras de él, Dios se movió y los detuvo un momento, mientras que Moisés extendía la vara. El poder de Dios sobrenatural dice que pasaron en seco. En seco. No se mojaron, ni la sandalia ni el pelo, nada se mojaron. Porque estaba demostrado el poder sobrenatural de Dios para cuidar a su pueblo. Qué bello y hermoso es Dios. Un Dios amoroso que cuida a su pueblo. Lo que estés pasando no va a permitir Dios que pierdas nada. No va a permitir que ni tus zapatos se mojen. Porque si tu Dios te sacó de una tierra, si Dios te sacó de un lugar,
va a continuar hasta bendecirte, protegerte, hasta que Él cumpla su propósito en tu vida, hasta que Él cumpla su propósito en tu familia. Así de poderoso es Dios. Salían ellos y pasaron el mar. Y ustedes saben la historia. Ilustra la salvación, que siempre Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que Dios lo salvó aún de Faraón, lo libertó, pero lo salvó del ataque del Faraón. Qué misericordioso es Dios. Después continúa también la ley. En la ley va a ser del capítulo 19 al capítulo 24. El tema central es la santidad de Dios y su llamado a la responsabilidad de un pacto. La ley, para muchos es confuso eso, porque muchos nos dicen la ley es del Antiguo Testamento, nosotros vivimos en gracia. Pero no, la ley muestra realmente el carácter de Dios, de que Dios es un Dios santo. La ley lo único que muestra qué es lo que agrada a Dios y qué es pecado. La ley no es un instrumento de salvación. La ley muestra realmente qué es malo ante Dios y qué es santo ante Dios. En otras palabras, la ley es como un stop que miras ahí en el tráfico, vas manejando, te dice stop. Ahí tú, si lo obedeces. Si no lo obedeces, trae otras consecuencias, ¿okay?, en tu vida. Pero no es ese anuncio que te va a salvar la vida. Ese solo te muestra la guía, o sea, cómo tienes que caminar o cómo tienes que conducir, en otras palabras. Así es la ley. La ley te demuestra realmente cómo tenemos que caminar hacia un Dios santo. Después de libertar al pueblo de Israel, los lleva a los montes de Sinaí, donde les entrega la ley. Después de que pasaron el mar, llegó al punto del monte Sinaí, donde le da los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos morales que habla en Éxodo capítulo 20. Refleja realmente el carácter santo de Dios, que Dios es santo. Su carácter, lo que le agrada y lo que podemos hacer para agradar a Dios. Después el capítulo 21 al 23 habla de juicios sociales, instrucciones prácticas para la vida comunitaria, por ejemplo, como los derechos de propiedad o de las fiestas sagradas, leyes sobre los esclavos, actos de violencia, responsabilidades de amos a dueños, restituciones humanitarias. Habla de ciertas leyes. Amén. Y el capítulo 24 habla sobre ordenanzas religiosas, normas que guían a la adoración de una relación con Dios. Porque es importante. La ley refleja realmente la santidad de Dios. Nosotros podemos guardar la ley. Nosotros puedes guardarla con tu fuerza o con todas tus ganas, la ley. Quizás vamos a usar un mandamiento pequeñito, fácil de dominar, por decirlo así, la mentira. Porque muchos, no, yo no mato, yo no hago esto. Pero mentira, ¿domina la mentira o es una mentira blanca? Siempre hay algo que fallamos. Siempre, nadie es perfecto. El único perfecto es Dios, Jesucristo. Y la ley, si hiciéramos la ley, ¿acaso la ley nos salvaría si cumpliera la ley? Si no, voy a leer ahorita una lectura que aclara esto. Pero si no, la ley fuera el instrumento de salvación. Lo único que hace la ley me muestra de que Dios es santo y que yo, en mi forma de vivir, no hago méritos
para estar ante la presencia de un Dios santo. Porque yo fallo, yo hago lo que no agrada a Dios, aunque más me quiera comportar. Como le pregunté a mi nieto hoy en la escuela, le dije: ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te portaste? Me dice: un poquito bien. Me fue sincero. Pues así somos nosotros. Tratamos de portarnos bien, pero en algo fallamos. Un poquito bien, pero en algo fallamos. Necesitamos realmente, la ley nos dice, necesitábamos a Cristo Jesús. La ley lo que me dice: yo necesito a alguien, y el que necesito se llama Cristo Jesús. Porque yo quiero vivir por la eternidad en un Dios santo, pero como yo no puedo vivir por la eternidad con un Dios santo, porque Él es santo. La única manera que yo puedo vivir una vida eterna con un Dios santo es que me lave con la sangre de Cristo, y soy santo a través de Él. La ley me limpia, pero la sangre de Cristo me hace santo en la presencia de Dios. Es la única manera de ser santo ante Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viésemos la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios, pero no es afirmación, es pregunta. Continúa diciendo Pablo: ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar o salvar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese que la fe, estábamos confirmados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para que llevarnos aún a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo es las personas, por ejemplo, que enseñan a los niños o cuidan a los niños desde pequeño. O sea que, en otras palabras, la ley es la que nos muestra, nos enseña a nosotros de llevarnos a Cristo Jesús, que Él es el camino, para que fuésemos justificados por la fe. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. La única manera de vivir libre es a través de la fe, no en cualquier Dios, sino en Cristo Jesús. Esa es la clave, a través de la fe en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Va a continuar. El tabernáculo, capítulo 25 al 40. Tema central: la presencia de Dios y su deseo de habitar con su pueblo. Da las indicaciones, da los detalles sobre el tabernáculo, un lugar específico. El pueblo andaba en el desierto, y en el desierto Dios le manda hacer un lugar específico, con unas medidas, con unas señales específicas, para que ellos supieran que la presencia de Él iba a estar ahí. En el capítulo 25 al 31, el patrón divino da las instrucciones específicas para construir el tabernáculo.
El tabernáculo también se llama lugar de reunión. Moisés a veces salía y se iba al tabernáculo de reunión, reunión con Dios. Y a veces salía Moisés y dice que él caminaba hacia el tabernáculo y que los demás del pueblo salían solamente afuera de su campamento y se quedaban viendo a Moisés caminando cuando él iba al tabernáculo. Y cuando llegaba al tabernáculo, después él iba de regreso y los demás se quedaban viendo cuando él venía de regreso. El pueblo hacía eso. Pero Moisés sabía que el tabernáculo representaba el lugar de reunión con Dios. Ese es el lugar que debemos anhelar. Es la presencia de Dios. No quedarnos como los demás, que solamente miraban a Moisés caminando hacia el lugar de reunión. Solo quedaban observando qué iba a hacer Moisés en el lugar de reunión con Dios. Pero Moisés iba a reunirse específicamente con Dios. Necesitamos buscar su presencia. Necesitamos buscar el lugar de reunión con Dios. Éxodo capítulo 32, capítulo al 34. Hubo una ocasión, el becerro de oro, un trágico ejemplo de la infidelidad humana. Ya Dios los había hecho todo eso, lo que dijimos nosotros. Pero Moisés se tardó y no llegaba. Y el pueblo de Dios estaba inquieto porque Moisés no regresaba. Hablaron con Aarón y le dijeron: haznos un Dios, haznos algo con el oro que tenemos para que ese Dios nos dirija. Imagínate, ya habían visto las 10 plagas, ya habían visto la mano de Dios como los había guardado, ya habían experimentado ver el mar rojo y el ejército de Faraón destruido por el poder de Dios. Ya habían visto el maná, ya habían visto la provisión de Dios, el cuidado de Dios en el desierto. Y ahora no estaba Moisés. Necesitamos a alguien que nos guíe. Esto habla de que hombres somos infieles a Dios. Somos infieles del Dios bueno, maravilloso. ¿Cuántas veces Dios nos ha libertado, nos ha amado y le hemos dado la espalda a Dios? Que el ser humano es infiel a Dios cuando Dios permanece fiel a nosotros. Dios nunca nos va a dar la espalda y nosotros somos fáciles de olvidar el favor de Dios en nuestras vidas. Si el ser humano no fuera o por causa de su infidelidad hacia Dios, realmente esta iglesia estuviera llena. No se hubieran olvidado del favor de Dios, de la gracia de Dios. Pero nosotros nos olvidamos muy rápido de ese favor de Dios, de esa misericordia de Dios. Y este pasaje nos muestra lo que infieles que es ser humano. Pero increíble, más que una infidelidad, resalta el amor de Dios. Porque más Dios no los castigó. Dios tuvo misericordia de ellos y los guió y los perdonó. Aunque el hombre hubiera sido infiel, Dios lo perdonó. Qué misericordioso Dios. Si tú estás dudando que le fallaste a Dios o te has olvidado de Dios, créeme que Dios te ama y que Dios es fiel para con tu vida,
que Dios no se ha olvidado de ti, nunca se ha apartado de ti. Aunque has sido infiel, Dios ha permanecido fiel. Si tú estás sano, si tú estás en este lugar, es por la fidelidad de un Dios todo glorioso y eterno, que Él permanece fiel, aunque le fallamos a veces. Bendito sea el nombre del Señor. Éxodo capítulo 35 al 40. La finalización del tabernáculo. Cuando se completa, dice que el tabernáculo, la gloria de Dios llenó ese lugar. Señaló su aceptación de una morada entre ellos, como un Dios glorioso y eterno, que habita en las alturas, que su morada está ya en el cielo. Anheló venir a la tierra a morar con su pueblo, que en un lugar específico Él pidió para que el pueblo supiera que Dios iba a estar no hasta allá al cielo, sino en medio de su pueblo, en medio de su misericordia. Éxodo capítulo 40 versículo 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta que el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel y todas sus jornadas. La presencia de Dios estaba en todo momento. Él los guiaba, Él los cuidaba, el Dios protector. Y ese es el Dios de nosotros, que su presencia anhela estar en su casa, que su presencia se hace sentir en medio nuestro y en tu vida. Tan solo pensaste, quizás voy a un servicio más, pero cuando los adoradores se pusieron en esta noche y empezaron a guiarnos, a llevarnos a adorar a Dios, su presencia se manifestó. Ya Dios en una alabanza empezó a tocar su pueblo, porque la presencia está en medio de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Por eso es importante el tabernáculo. Apunta realmente a Cristo como el lugar donde Dios y la humanidad se encuentran. Ahí se iban a reunir en el tabernáculo. Era un lugar de reunión. Inclusive a veces se iban y no es que entraban en el lugar santísimo, porque el lugar santísimo solo una vez el sumo sacerdote entraba para la expiación de pecados del pueblo. Pero no, pero tan solamente ellos se conformaban a estar afuera. Y cuando estaban afuera, les decía: estoy cerca de la presencia de Dios, estoy cerca de Dios. Pero Cristo vino a hacer esa unidad, ese acercamiento entre Dios eterno a un pueblo. Cristo, a través de su sangre, es el tabernáculo que nos une a Dios. Porque nosotros con nuestra fuerza, nosotros por nuestra manera de vivir, no podemos acercarnos a Dios. Pero el tabernáculo
Cristo Jesús nos hace acerca a su presencia de Dios. Tú gozas de la presencia de Dios porque Cristo mora en tu corazón, porque Cristo te lavó con la sangre y ahora eres el templo del Espíritu de Dios por medio de Cristo Jesús. Qué poderoso es Dios, qué poderoso y gratitud tenemos en Cristo Jesús, que nos hace privilegiados a entrar en su presencia. Va a la Casa Blanca, no te van a dejar entrar, y como están las cosas te van a caer encima. Pero entra a la casa de Dios, entra a su presencia a través de Cristo Jesús. Gozarás, mirarás de un Dios todopoderoso, la gloria de Dios en tu vida. Tu gloria, adora a Dios y la gloria de Dios caerá en tu casa. Llegará a tu trabajo, llegará a tu sala. La gloria de Dios llenará tu vida a través de Cristo Jesús. Él es nuestro mediador y nuestra morada en Cristo Jesús. Esta es una relación. En Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo, y el que abra la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto se trata de una relación con Dios. Nosotros nunca podemos habernos acercado a Dios. Nunca hubiera podido yo decir voy a acercarme a Dios. Tuvo que venir Cristo para poder yo decir estoy cerca de Dios. Fue Dios eterno que bajó del cielo a la tierra aquí para acercarnos a nosotros, personas comunes y corrientes, personas con errores, personas quizás con muchas fallas, pero a través de Cristo nos acercamos a un Dios santo y eterno. Qué gran privilegio que tenemos. Hebreos capítulo 9 versículo 11 dice: pero estando ya presentes en Cristo, dice, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por él más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Esto que fue en Éxodo fue hecho de manos, fue en esta creación el tabernáculo, pero Cristo no fue hecho de manos ni en esta creación, porque Él fue Dios eterno. El Dios eterno, no humanamente, el que creó el cielo y la tierra, nos hace hijos, nos da el gran privilegio estar en su presencia. Qué bello y hermoso saber que podemos entrar ante la presencia de Dios. Esto nos enseña el libro de Éxodo, nos revela el proceso progresivo en la relación de Dios con su pueblo. Una relación. Primero, la redención. Dios nos libera del pecado y que somos libres. Y este libro nos enseña que Dios anhela redimirnos. Y nosotros somos un pueblo aquí redimido por la sangre de Cristo. Nos responsabiliza la ley. No nos llama a vivir una vida con un pueblo santo. Dice la palabra de Dios: sed santos porque yo soy santo. Ok, como dije, la ley no vamos a ganar el cielo por la ley, pero sí conocemos a Dios, un santo, que necesitamos a Cristo Jesús. La ley nos salva. Y responsabilidad es también la comunión, o sea, el tabernáculo. Dios habita con nosotros, mostrando realmente su amor
y el deseo de Él de tener una relación con cada uno de nosotros. Esta relación que tú tienes con Dios, tú no la empezaste, la empezó Dios. La empezó Dios. Aunque tú piensas, no, a mí nadie me predicó, yo fui a la iglesia y me metí de cabeza en la iglesia. No, fue Dios que empezó esa relación contigo. Fue Dios que te tocó. Fue su espíritu que te reargulló. Y es por eso que estás buscando su rostro aquí. Esta relación la empezó Él. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Te ha perdonado. Te ha redimido. Y ahora quiere que estemos con Él por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, esta estructura o este libro de Éxodo no solamente fue historia, sino también se compara con nuestra vida espiritual y nos enseña que necesitamos a un redentor, a un salvador en nuestra vida. Dios actúa como redimir, nos guía y nos da una morada y si mora Él con su pueblo de generaciones y de generaciones, y hasta el día de hoy está en medio nuestro, morando con cada uno de nosotros. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Ponte de pie en esta hora. Yo no sé si hay alguien que no conoce o no le ha dado su vida al Señor Jesús. Yo te invito a que te decidas a dar tu vida, porque Dios te va a redimir. El Señor Jesús te quiere perdonar de pecados, te quiere limpiar y hacer una nueva criatura. Si hay alguien que no le ha dado su vida al Señor, Dios está interesado en acercarse